Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El reciclaje es imprescindible en la sociedad moderna, generadora de desechos, muchas veces contaminantes, y también es una actividad que es redituable desde el punto de vista económico. ¿Cómo se enfrenta en Cuba el tema del reciclaje? ¿Cuáles son los desarrollos y las insuficiencias que aún tenemos en este aspecto? ¿Cuál es la nueva política aprobada y los pasos que se dan para su implementación? ¿Y qué estrategia ha adoptado el país para el desarrollo de la actividad de reciclaje? Son los temas que nos convocan esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Jorge Luis Tamayo Díaz, director general de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, la compañera Marilyn Ramos Polanco, vicedirectora general de esta Unión de Empresas, la compañera Estela Domínguez Ariosa, vicedirectora general también de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, y el compañero Orestes Llanes Mestre, vicecoordinador nacional de los comités de defensa de la revolución. Quiero darle la bienvenida en el estudio a otros directivos y trabajadores de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas que nos están acompañando esta tarde aquí en nuestro estudio. Hoy en la mesa redonda, la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas es la entidad dedicada a la recuperación y el reciclaje de materias primas secundarias. Es esta una de las actividades más lucrativas en el mundo, que contribuye además a la protección del medio ambiente. Que cada ciudadano o entidad estatal se haga responsable de sus desechos sólidos y no queden objetos con potencialidades para una renovada utilidad olvidados en una esquina. Bueno, son algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo de este programa junto con la intervención de nuestros panelistas. Antes de entrar en tan importante tema de interés para nuestro pueblo, les propongo ir, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. La saga Snowden, el hombre que reveló la red de espionaje global de los Estados Unidos, continúa. Así lo reflejan las televisoras internacionales. Un día más seguimos pendientes de la situación del exagente de la CIA Edward Snowden. Este es el único hotel en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú en el que, según algunas fuentes, puede encontrarse. Sin embargo, los responsables del hotel lo han desmentido. Nadie ha visto al joven desde que hace 72 horas aterrizó procedente de Hong Kong en Moscú. Ecuador ha asegurado que podría llevarle meses tomar una decisión sobre su petición de asilo, la petición de Edward Snowden, y Wikileaks, la organización de Julian Assange, que parece tener datos de dónde se encuentra exactamente, ha dicho que Snowden no ha entrado en contacto en Moscú con ninguna autoridad rusa. Ayer escuchábamos a Vladimir Putin reconocer que Edward Snowden ha llegado a Moscú y decía que no iba a extraditarlo. Todos estos roces están siendo amplificados por los medios de comunicación y todo adquiere una dimensión que quizás realmente no tenga, ¿no? Pero es verdad que todo este ruido amenaza con intoxicar de alguna manera la relación entre países, China, Rusia, Estados Unidos, cuya cooperación es esencial para resolver conflictos en todo el mundo, empezando por la guerra en Siria, ¿no? Sin embargo, parece que en estas últimas horas unos y otros están rebajando el tono de sus declaraciones, tal vez conscientes del riesgo de añadir tensión innecesaria a sus relaciones diplomáticas. Bueno, a propósito de este acontecimiento, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este miércoles que los medios de comunicación internacionales centran la atención en Edward Snowden y no en las denuncias que ha hecho sobre el espionaje que realiza el gobierno de los Estados Unidos. Correa se expresó de ese modo a través de su cuenta en la red social Twitter, donde fustigó el doble rasero en el tratamiento de la información de los grandes medios de comunicación norteamericanos. La caretucada, el cinismo del siglo. Washington Post acusa a Ecuador de doble estándar. Vaya descaro. Se dan cuenta del poder de la prensa internacional, escribió el mandatario ecuatoriano, quien también rechazó que la prensa estadounidense lograra centrar la atención de la opinión pública en Snowden y en los malvados países que lo apoyan, haciéndonos olvidar las terribles cosas que denunció contra el pueblo norteamericano y el mundo entero, dijo en referencia a la red de espionaje internacional empleada por el gobierno de Washington. El orden mundial no solo es injusto, es inmoral, agregó. Correa secundó lo expresado por el canciller de ese país, Ricardo Patiño, quien en Malasia aseguró que el gobierno ecuatoriano se tomará su tiempo para estudiar a fondo la solicitud de asilo hecha por Edward Snowden. Las noticias que están llegando sobre este acontecimiento, con ella comenzamos la mesa redonda y vámonos ya a hablar del tema principal de nuestro programa de hoy, el reciclaje en Cuba, su situación actual y sus perspectivas.
de Empresas de Recuperación de Materias Primas, creada en 1961 por el comandante Ernesto Che Guevara, es la entidad dedicada a la recuperación y el reciclaje de materias primas secundarias. Recupera y procesa chatarras y desechos reciclables en todo el territorio nacional y los comercializa como materias primas secundarias, constituyendo un medio importante para sustituir importaciones. Las que no son consumidas en la economía nacional se destinan a la exportación, representando una fuente de ingresos económicos a la nación. La actividad no solo contribuye al desarrollo económico, sino también a la protección del medio ambiente. Para garantizar los procesos de recuperación y reciclaje, la Unión cuenta con infraestructuras y tecnologías adecuadas. Bueno, un elemento, podríamos decir, introductorio al tema de hoy. Debo decir que hemos recibido varias llamadas telefónicas y correos electrónicos de nuestros televidentes y radiovidentes en los que abordan algunos asuntos de interés, algunos temas de interés sobre este aspecto. Entre las cosas que han estado apareciendo en sus inquietudes está la opinión de una necesidad de una mayor cantidad de puntos de compra de materias primas en todo el país y que tengan suficiente dinero para comprar, precios más estimulantes que son necesarios para el reciclaje, preguntas de por qué no se recogen en el país todos los envases de vidrio, se habla de rescatar el papel de los CDR en el proceso de recuperación y reciclaje de las materias primas, especialmente en la educación a las nuevas generaciones, se pregunta si se van a crear cooperativas para el reciclaje y también hay algunas interrogantes sobre por qué no se reciclan en el país las baterías. Algunas opiniones hablan además de que en las escuelas a fines de curso no se recogen las materias primas como libretas viejas y papeles desechables que se echan en los basureros sin ninguna medida. Son algunos de los temas que ustedes han abordado en sus opiniones que hemos recibido a través del teléfono y del correo electrónico y que también serán la base para intercambiar con los directivos de la empresa de materias primas que nos acompañan en el día de hoy. Quisiera comenzar hablando con su director general, el compañero Jorge Luis, a quien me gustaría preguntarle cuál es la situación actual que tiene el reciclaje en Cuba, cómo la empresa, la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, ejerce esa actividad en todo el país y cuáles son los principales problemas que enfrentamos en este campo. Bueno, Randy, buenas noches a los televidentes y a los compañeros que nos acompañan en esta mesa redonda. Para llegar a la organización que tenemos hoy en el país, tuvimos que transitar una etapa de formación y conformación de esta unión que contamos hoy. Recordar que antes del triunfo de la revolución no existía interés político de que existiera esta organización. Se desarrollaba de forma espontánea la recogida de materia prima. Estos desechos se entregaban o se vendían en establecimientos que la mayoría de ellos carecían de tecnologías para poder agregar valor a los productos que se generaban tanto en las industrias de ese momento o en la población. Ya en el año 1961, la idea visionaria de nuestro guerrillero heroico, comandante Ernesto Che Guevara, funda la empresa consolidada de materias primas el 7 de noviembre de 1961 y nos define como recuperadores de valor. De ahí es la base o es que parte la creación de la Unión de Empresas de Recuperación de Materia Prima. Esta Unión de Empresas ha pasado por diferentes etapas. Es el momento que se comienza en el país a basificar o a criar empresas provinciales, de las que contamos hoy con 25 empresas a lo largo y ancho de la isla. Tuvimos la etapa de la municipalización de la actividad, donde se crean las direcciones municipales, con el objetivo siempre de ir acercando los recuperadores a donde se generan los desechos. Hoy contamos con más de 7.000 trabajadores estatales asociados al reciclaje. Se nos han incorporado también recuperadores por cuenta propia, que suman ya más de 5.700 a lo largo y ancho del país. ¿Qué nos ha ido permitiendo esto? Ir consolidando el trabajo que desarrollamos con nuestra fuente y cumplir con el objeto que tiene la Unión de Empresas de Materia Prima, que no es más que recuperar, procesar y comercializar
desechos que se pueden originar de nuestras industrias o de la población y también de las esferas de servicio que existen dentro de nuestro país. Trabajamos 4 vías fundamentales en la recuperación. Como decía, una es la industrial, las empresas estatales. Esta la trabajamos a través de contratos basado en los potenciales de recuperación que tiene cada entidad y sustentado en el basamento legal de la Ley 1288 del año 1975, que fija la obligatoriedad de la entrega de los desechos que se generan y no se reutilizan en los procesos productivos de las entidades estatales. Trabajamos también el tema población a través de la red de casa y compra, red que tiene ese nacimiento, surge en el país en la década de los años 80. Hoy contamos con 304 casas de compra a nivel del territorio nacional. En esta casa de compra, el único requisito que tiene el ciudadano es ser mayor de edad y, por supuesto, presentar su carnet de identidad. Aunque existen algunas prohibiciones de productos que no se compran en esta red de casas de compra, y valga la redundancia. ¿Cuáles, por ejemplo? Ejemplo, piezas nuevas, perfiles, cables telefónicos, angulares de las torres de alta tensión, objetos de cementerio, lápidas, cruces, tarjas, campanas de iglesia. Es decir, que se busca cuidar el patrimonio tanto estatal como personal o particular de la población a ataques vandálicos de personas que en su momento puedan cometer estos hechos que han surgido y que se han ido trabajando con los sistemas de enfrentamiento que existe en el país. También trabajamos el movimiento Recuperadores del Futuro, movimiento que para nosotros reviste alta importancia porque es el trabajo con los pioneros. Primero, la cultura de reciclaje en las nuevas generaciones, los que dan continuidad a nuestro trabajo y que conozcan la importancia del reciclaje como para la protección de nuestro medio ambiente. Hay una organización que nos ha acompañado en estos 52 años, que son los comités de defensa de la revolución, de una manera u otra, pero siempre han estado al lado de nosotros con esta tarea que se nos encomendó desde el 7 de diciembre del año 1961. Hoy la realizamos a través de festivales y mini festivales que coordinamos, planificamos, definimos localidades donde se van a desarrollar, puede ser en conmemoración de hechos históricos, fechas conmemorativas, para poder garantizar los recursos necesarios para que la tarea fluya y salga bien. Con esas vías de recuperación de materias primas, ¿a qué nivel hemos llegado en el país? ¿Cuánto se está recuperando actualmente? En los últimos años, Randy, hemos recuperado más de 400.000 toneladas de productos reciclables en el país. Podemos poner como ejemplo en esta composición, ¿no?, de estas 400.000 toneladas, la chatarra ferrosa, que tiene mayor peso específico dentro de la recuperación, son alrededor de 300.000 toneladas. Para tener noción, ¿no?, de lo que estamos hablando y ejemplificar lo que representa para la economía del país, como promedio, esta chatarra ferrosa ha estado en el mercado internacional a $400 la tonelada. Si hablamos de 300.000, estamos hablando de 120 millones de sustitución de importaciones que se ha entregado a la siderurgia nacional, a la economía nacional, para producir productos, servicios, agregar valor a ellos dentro del sistema empresarial del país. Podemos hablar de los productos no ferrosos, que están dentro del cobre, el bronce, el aluminio. Hemos ido satisfaciendo paulatinamente lo que se nos ha ido demandando en el país y nos ha dado la posibilidad también de llevar a la exportación 50 millones como promedio anuales en los últimos 3 años. Ahorita hablaba de la apertura del trabajo por cuenta propia en el reciclaje y la incorporación de esos 5.700 trabajadores. Eso lo calificamos nosotros dentro de nuestra organización como un alto impacto. ¿Por qué? La mayoría de este trabajo ha sido encaminado a los productos no metálicos principalmente. Hoy estamos hablando que se recuperan en el país
el 64% de esas 400.000 toneladas por esa vía. Y el 35% lo está aportando el sector estatal y el 1% más o menos lo aporta Movimiento Recuperador del Futuro y los CDR. Sí, las casas de compra tienen una actividad bastante dinámica. Bastante, el 64% de esas 400.000 toneladas. Hay productos que han tenido su alto impacto con esa recuperación a través de esta modalidad de empleo y podemos poner como ejemplo el papel y el cartón. Hoy dentro de nuestra organización se están recuperando y entregando a la industria nacional 37.000 toneladas de papel y cartón. Si analizamos los precios donde se han movido en el mercado, más de $150 por tonelada, entre 150 y $200 por tonelada, según la calidad de los papeles, estamos hablando entre 6 y 7 millones de pesos. En el caso de los envases, recuperamos el pasado año 14 millones de sacos que su destino y su principal consumidor o cliente es la agricultura, con todo el programa que está llevando el país asociado a la alimentación del pueblo. 14 millones se recuperaron en el país. Más de 71 millones de envases. Es decir, de las botellas de cerveza, botellas de ron. Números que se manejan a través del fondo que conocemos o que tenemos identificado del país. Hoy estamos hablando que estamos recuperando entre el 85 y el 90% de la latica de aluminio, de envases de refresco, de cerveza, que se consume en la población. Se decía, le estaba leyendo unas estadísticas recientes que hablan de que Cuba está entre los 10 primeros países en el porciento de recuperación de los envases estos de aluminio. Así es. La Unión Europea tiene un número muy alto, tiene Japón, estamos países por encima de Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que no llegan ni entre el 50 y el 60%. Brasil en Latinoamérica está en la vanguardia entre el 90 y el 92%. Estados Unidos por detrás de nosotros. Por detrás de nosotros. Si miramos, Randy, estos números, podemos decir que hemos entregado productos, hemos sustituido importaciones, pero estos números son un punto de partida para nuestra organización. Hoy tenemos más insatisfacción que satisfacción. ¿Cuáles pudieran ser esas principales satisfacciones que tiene la Unión con el trabajo que se ha hecho? La primera es que todavía están llegando los vertederos desechos reciclados. Desechos que los podemos agregar valor y resentarlos tanto para los procesos industriales como para la exportación. Basado en esto, y refiriéndonos, ¿no?, a las principales deficiencias que tenemos, la inexistencia de una política de reciclaje y basamento legal desactualizado, como mencionaba la ley 288 del año 1975. De hace más de 30, casi 40 años que no se cambiaba esa... Desactualizada, pero en cumplimiento, ya lo podemos calificar, ¿no?, de reiterado, de lo que rige o lo que regula la ley. En el transcurso de mi intervención fui mencionando, ¿no?, los principales planteamientos que se hacen ahí, que es la responsabilidad de la clasificación, de la preservación, de la conservación y la entrega de esos desechos al reciclaje. Las estadísticas que existen hoy sobre el fondo de desechos reciclables en el país no son confiables. Estamos enfrascados, y más adelante dentro de las informaciones que vamos a ir transmitiendo, está dentro del cronograma de trabajo donde se van a ir haciendo los estudios de estos fondos de desechos. Lentos procesos de aprobación de bajas técnicas de equipos dentro del país. Estos procesos traen como consecuencia que si no se entregan urgentemente al reciclaje, se pierden de ellos. Insuficiente número de casas de compra, como usted mencionaba allí al inicio, en las opiniones de la población, pero no solamente la insuficiente cantidad de casas de compra, sino reconocemos que existe, o la prestación de nuestro servicio no es lo eficiente, que necesita la aprobación y que necesita el reciclaje, basados en disciplinas de no aprovechamiento de jornada laboral, llegada tardía de efectivo para poder abrir las casas de compra y realizar la actividad eficientemente, como es nuestra tarea. Se tomó la decisión hace unos meses de abrir las cuentas bancarias directas ya en los municipios para que el aprovisionamiento de efectivo esté
cerca del lugar donde se está originando. Que esa era otra de las interrogantes o las opiniones de la población, de que no había suficiente dinero en las casas de compras para enfrentar la materia prima que se le llevaba. Baja disponibilidad técnica del equipamiento. Tenemos que también reconocer, tenemos un equipamiento principalmente el especializado, de más de 20 y 25 años de explotación, que ha traído como consecuencia que la propia dispersión de la fuente generadora traiga como consecuencia esa dispersión de fuentes generadoras que hay identificada en el país alrededor de 18.000 fuentes, no nos podamos prestar tampoco servicios de recogida en el sector estatal. Estos problemas, Randy, y otros más que nos quedan sin mencionar, fueron analizados el 22 de diciembre en el Consejo de Ministros, que es donde se aprueba la política de reciclaje. Que esta política de reciclaje, aprobada el 22 de diciembre, es sustento para la implementación del lineamiento 235, que es el reto que tenemos hoy todos los recuperadores cubanos, es el reto que tenemos que llevar adelante como recuperadores de valores que nos define en nuestro 53 aniversario el comandante Ernesto Che Guevara. Para recordar lo que dice ese lineamiento 235, señala que hay que promover la intensificación del reciclaje y el aumento del valor agregado de los productos recuperados, priorizando actividades de mayor impacto económico con menos recursos y su recapitalización según las posibilidades de la economía. Hacia eso va dirigido la nueva política aprobada por el gobierno cubano en este importante tema y del que estaremos hablando un poco más adelante aquí en nuestra mesa redonda. La preservación de las ciudades patrimoniales cubanas este jueves en la Mesa Redonda. La importancia de la creación de la red de oficinas del historiador y conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba y la labor que se realiza por la preservación de ese patrimonio serán analizados el jueves en la Mesa Redonda con la participación del doctor Eusebio Leal, los historiadores de Baracoa y Camagüey y el conservador de Trinidad. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán esta mesa redonda desde las 6:30 pasado meridiano. Y el canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. Los organismos y entidades estatales tienen la responsabilidad y obligación, en cumplimiento de la Ley 1288, de crear condiciones para la clasificación y almacenamiento de los desechos reciclables que ellos generan. Es importante y necesario declarar, controlar y entregar los desechos reciclables a las empresas de recuperación de materias primas. Así contribuimos al ahorro. Vive, piensa, recicla. Bueno, y en ese empeño del reciclaje, por supuesto, que es una necesidad de todo el país. Haciendo un recorrido por algunos lugares de Cuba nos fuimos a través de las imágenes hasta Ciego de Ávila para saber cómo está la actividad de reciclaje por esa provincia del país. Estos objetos ya no afectarán más el entorno comunitario. Ahora forman parte de la gran cadena de reciclaje existente en nuestro país a partir de la creación de las casas de compra de materias primas. Por eso, resulta común que desde las 8 de la mañana las personas acudan a los 15 establecimientos con que cuenta la provincia de Ciego de Ávila para oficializar el canje de botellas de ron, cerveza, papel y cartón, entre otros elementos que engrosan la lista de receptación. Nosotros le compramos a los clientes particulares, o sea, a los cuentapropistas y a las personas particulares. No puede venir ninguna empresa, ningún camión estatal aquí a vender. En Ciego de Ávila, más del 71% de los materiales recogidos corresponden a estas casas que también contribuyen al embellecimiento de nuestros campos y ciudades y al saneamiento medioambiental, mientras directamente engrosan más de 6 millones de pesos total cada año a la economía nacional. Si se conocieran las ventajas que tiene, las modalidades que se da el servicio, yo creo que si se renumerara un poquitico más, yo pienso que la gente se sentiría un poco más estimulada y esa cultura de la limpieza, esa cultura de la higiene, de la protección del medio ambiente, ¿no? Yo me parece que eso se ganaría mucho más espacio. Pero hay muchas botellas que no se recogen, porque no se compran aquí ni la Habana Club, ni muchas botellas, de la chiquita, ni nada de eso. Y algunas veces las tiendas están llenas y no ven a limpiar las tiendas y se atrasa. Más allá de lo recuperado, se impone también la revisión minuciosa y objetiva de lo estipulado por la ley para que cada ciudadano o entidad estatal se haga responsable de sus desechos sólidos y no queden objetos con potencialidades para una renovada utilidad olvidados en una esquina. En ellos también se van millones a la basura. En Ciego de Ávila, Nairobi Terry, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, y como se reconocía aquí por el director general de la Unión de Empresas de Materia Prima y Recuperación de Materias Primas, los CDR, han tenido a lo largo de estas 5 décadas un papel esencial en la recogida de materias primas. Pero los tiempos son ahora diferentes. Y me gustaría que el vicecoordinador general nacional de los CDR, Orestes Llanes, nos hablara de cuál es la nueva estrategia que han adoptado los comités de defensa de la revolución en este sensible tema de la recuperación de materias primas. Y si es cierto, hay algunas opiniones que nos han llegado de que se han nombrado en CDR y en zonas una especie de coordinador de recogida de materias primas, de actividades de reciclaje. Bueno, Randy, efectivamente, los tiempos son otros, como bien usted planteaba, y el propio general de Ejército, Raúl Castro, nuestro presidente de los Consejos de Estado y Ministros y primer secretario del Comité Central del Partido, en reiteradas ocasiones nos ha dicho que el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres, y eso sucede también con las organizaciones. Nosotros, como parte de la implementación de los lineamientos del 6º Congreso del Partido y de los objetivos de la primera conferencia de nuestro Partido Comunista de Cuba, hemos hecho un grupo de adecuaciones en el contenido de trabajo de la organización. Según pudimos escuchar, y además es así como lo explicaba el compañero Tamayo, cuando surge la Unión de Empresas Recuperadoras de Materia Prima en el año 1961, precisamente el 7 de noviembre, fundada por el guerrillero heroico, los comités de defensa de la revolución, junto a la endeble industria que poseía la revolución en ese momento, eran los principales aportadores de materia prima a esta unión que apenas comenzaba su desarrollo en el país. Pero el escenario hoy es otro. Con el decursar de los años han surgido nuevos actores y en estos momentos en la misma comunidad donde confluyen los comités de defensa de la revolución también se encuentran ubicadas más de 300 casas de compra, explicado Tamayo. También en esta misma comunidad actúa el recuperador por cuenta propia en cifra de más de 5.000, según los datos que se han explicado en este mismo programa. Y en esta misma comunidad también interactúan nuestros niños, nuestros jóvenes, que forman parte del movimiento Recuperadores del Futuro. Por tanto, el escenario ha cambiado también en esta tarea, como cambia también para la materialización de tareas que los CDR históricamente venían cumpliendo, producto de del propio desarrollo de la revolución, de la institucionalización y de la creación de un grupo de sistemas, de empresas y de órganos que en el año 60, cuando surgimos nosotros, no existían. Recordemos que los CDR realizamos en este país el censo de la manteca y realizamos el censo de las primeras libretas de consumo que se entregaron, se hicieron por los comités de defensa de la revolución. Desarrollamos la vacuna, la distribución de la vacuna antipolio, pero tampoco no contábamos en ese entonces con el médico de la familia. Con el médico de la familia, la enfermera. En aquel entonces teníamos un médico por cada 60.000 cubanos y tenemos un médico por cada 220 cubanos. Es decir que las tareas han ido cambiando, el escenario ha ido cambiando y por tanto el contenido de trabajo de la organización también se ha ido modificando. No quiere decir que en lo adelante no continuemos trabajando en función de la recuperación de materia prima, pero ahora visto desde el ángulo de lo que decía Tamayo, la formación de una cultura recuperadora en nuestra población, aprovechando nuestro propio escenario, los CDR, la zona, trabajar políticamente con la población para ir logrando una cultura de reciclaje y de que no se vierta en la basura desechos que pueden ser reciclables y convertirse en valores para la economía del país. Continuaremos desarrollando los festivales a los que se refería también el compañero Tamayo de forma coordinada, porque además tenemos que entender... No son a la masividad. No es a la masividad como antes, porque no puede ser. También la empresa trabaja un elemento que se llama eficiencia y realmente no siempre son todo lo eficientes que pudieran ser. Es difícil organizar en más de 138.000 CDR que tenemos en el país y más de 17.000 zonas un festival un mismo día en todo el país. Por tanto, lo hemos dicho, está diseñado de manera tal que tanto CDR como materia prima en municipio, provincia y nación nos pongamos de acuerdo y en fechas determinadas entonces organizamos por localidades estos festivales de materias primas. Las relaciones entre materia prima y los CDR gozan de muy buena salud a todos los niveles. Lo que pasa es que el escenario ha cambiado, el momento también es otro y sucede que tenemos que ir también a otras formas de organización de la recuperación
de materia prima. Y también... Y esa figura que ha surgido en algunos CDRs o zonas de esta especie de coordinador del reciclaje en la zona, ¿eso es una orientación de los CDR? ¿Eso es iniciativa propia de estos comités de defensa? No, Randy, mira, ¿qué sucede? En la población hay mucha inteligencia. Nuestro pueblo es un pueblo culto, pero también es un pueblo muy creativo, un pueblo entusiasta. Y conocemos de experiencias, por ejemplo, en Cienfuegos, experiencias en Pinar del Río, experiencias aquí mismo en La Habana, en el municipio Plaza de la Revolución. He visitado zonas donde a partir de esta decisión de organizar la recuperación de materia prima por festivales y además de la apertura de estas casas de compra y el recuperador por cuenta propia, ellos han nombrado un recuperador del CDR o de la zona, y esa materia prima la entregan en las distintas casas de compra y ese dinero lo utilizan como fondo. Pero no es que sea una indicación nacional. Bueno, nosotros tampoco estamos en contra de que eso se siga materializando, pero ha sido iniciativas que han surgido de la propia comunidad. Nosotros en los momentos actuales, junto a esta tarea, tenemos que seguir cumpliendo la tarea estratégica fundamental de los CDR, que es la defensa de la revolución, y concentrarnos un poco más en lo que nos pidió nuestro querido comandante jefe en el acto por el 50 aniversario de los comités de defensa de la revolución: potenciar el trabajo político e ideológico en la comunidad, con la familia y con los jóvenes. En ese sentido es que continuaremos trabajando en lo adelante. Bueno, de eso hablaremos también en otro momento, Orestes, porque estoy seguro que antes de la etapa final del Congreso de los CDR estaremos aquí en la mesa redonda hablando de ese trabajo que tiene por delante la más masiva y de nuestras organizaciones en el país. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, como se señalaba aquí en esta mesa redonda, el pasado 22 de diciembre el Consejo de Ministros en una de sus reuniones aprobó la nueva política de reciclaje para el país. ¿Cómo se va a implementar esta política de reciclaje? ¿Qué pasos se están dando ya? Sobre eso quisiera que nos hablara aquí en la mesa redonda la compañera Marilyn Ramos, vicedirectora general de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas. Buenas tardes, Marilyn. Sí, buenas tardes, Randy. Bueno, primero explicarles que el objetivo esencial de la nueva política aprobada es incrementar la recuperación de los desechos reciclables en su origen, maximizar el uso de esos desechos por la industria nacional y destinar a la exportación solo aquellos productos que tecnológicamente no sea posible consumir en el país, en función, por supuesto, de incrementar la sustitución de importaciones. Cuenta la política con un cronograma de implementación con 24 tareas fundamentales a ejecutar en un periodo de tiempo comprendido entre el 2013 y el 2016, con algunas tareas, sobre todo aquellas asociadas a los procesos inversionistas, con un alcance un poquito superior en el tiempo. Algunas de las principales acciones que están contenidas en ese cronograma que quisiéramos comentar. Primero, una nueva organización para gestionar el reciclaje de desechos en la sociedad. Vamos a concentrar la actividad estatal del reciclaje en la recuperación solamente en las grandes fuentes generadoras estatales, en las grandes industrias. El procesamiento y el incremento del valor agregado de todos los desechos que se recuperen por las diferentes vías y la comercialización, es decir, definir el destino que se le dará a esos desechos. ¿Cómo trabajaremos? Las pequeñas y medianas fuentes estatales, los establecimientos de servicio, las escuelas, los policlínicos, oficinas, etcétera, es decir, los que generan en una menor cuantía, y la población, introduciendo nuevos modelos de gestión gradualmente para organizar la actividad. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de gestión? Experimentalmente comenzaremos con el arrendamiento de un grupo de medios de transporte, en este caso triciclos automotores que se han visto en las imágenes, a recuperadores de materia prima por cuenta propia, que se encargarán
de prestar un servicio de recogida en esas pequeñas y medianas fuentes e introducir una nueva variante en el país que es puerta a puerta para recoger los desechos que tenga la población. Y que la gente pueda tener el desecho antes de que llegue al basurero. Antes de que llegue al basurero. Es muy importante obtener los desechos en el origen, porque eso disminuye mucho los costos de procesamiento y nos permite a nosotros entregar una materia prima con mayor calidad al cliente final. He entendido que ese experimento va a comenzar aquí en La Habana. En La Habana con 25 triciclos automotores. Debe comenzar en el tercer trimestre de este año. Otra variante, otro modelo de gestión es el arrendamiento de 25 locales que fungen en este momento como casas de compra a la población, que se arrendarán igualmente a recuperadores de materia prima por cuenta propia, lo que permitirá mejorar el servicio que hoy se presta a la población y acercar ese servicio a la población. Y una tercera variante es la constitución de cooperativas de reciclaje. Había inquietud en algunos oyentes y que habían preguntado si se iban a crear cooperativas. Les informamos que en este momento tenemos ya constituidas las dos primeras cooperativas de reciclaje, una en el municipio de Artemisa y otra en el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, que comienzan a operar el 1 de julio, el próximo lunes. A estas cooperativas le hemos arrendado tanto los locales de casa de compra como los medios de transporte que requieren para realizar la recuperación. Y el objetivo final es que ningún desecho de esas localidades vaya a parar al vertedero, que donde se origina esas cooperativas lo puedan recuperar. Hay otras acciones que están contenidas dentro de la política que quisiéramos comentar. Desde el mes de enero se aprobó y está funcionando un esquema de financiamiento cerrado para la actividad de reciclaje. Aquí se ha conversado de que tenemos bajo coeficiente de disponibilidad técnica del equipamiento, un equipamiento especializado que se requiere para la actividad de reciclaje, y este esquema cerrado de financiamiento nos permite contar oportunamente con los recursos necesarios para la compra de insumos, materias primas, equipamientos y realizar inversiones para desarrollar la industria en el país. Por cada dólar que seamos capaces de ingresar por concepto de exportación, esta organización puede utilizar 34 centavos para reaprovisionarse de estos recursos que se requieren. Se estudia en estos momentos una nueva política de precios para toda la cadena de reciclaje. Algo que también era muy mencionado en las opiniones. Asimismo, estamos estudiando aplicar precios estimulantes para la recuperación, para la compra de los desechos reciclables, tanto en el sector estatal como en la población. Y de la misma forma se está analizando en este momento los precios de venta de las materias primas a la industria nacional, equiparándolos a los del mercado internacional, de manera tal que la organización pueda generar ingresos que pueda revertir en el desarrollo y hacer inversiones que requiere la industria del reciclaje para cumplir el lineamiento de incrementar el valor agregado y lograr la recapitalización de todo el equipamiento con el que contamos. Se trabaja en una propuesta de nueva ley de reciclaje, y aquí se ha explicado, la ley 288 data del año 75 y solamente reconoce la figura de la fuente generadora estatal. Han surgido en el transcurso del tiempo nuevas figuras que participan activamente en el reciclaje. Tenemos que decirlo también, es responsabilidad del Ministerio de Industria y de nuestra organización, de la Unión de Empresas de Recuperación de Materia Prima, llevar a vía de hecho la implementación de la política. Pero en la actividad de reciclaje participan muchos actores sociales y requerimos de la participación activa y consciente tanto de la población, de todo el que genere. Todos generamos desechos y por lo tanto todos tenemos una responsabilidad con esta actividad. Y la nueva ley fijará la responsabilidad que a cada cual nos compete y por supuesto que establecerá penalizaciones cuando se incumpla con lo que ella estipula. Estamos trabajando de conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información para establecer un sistema informativo y de control de las estadísticas que tienen que ver con los desechos. Pues como explicaba el director general de la organización, hoy las estadísticas no son confiables y es muy difícil trazar una estrategia y una política de reciclaje si usted no conoce las cantidades y dónde se están generando esos desechos. Los ministerios de Educación y Educación Superior están trabajando de conjunto con nosotros para introducir en los programas educativos de todos los niveles de enseñanza temáticas, cursos, etcétera,
para preparar a las nuevas generaciones en todo lo que tiene que ver con el tema del reciclaje, tanto su importancia económica como medioambiental. Y por último, y no por ser el último elemento, está definida dentro de la política aprobada la estrategia de desarrollo de esta actividad y un programa inversionista a corto, mediano y largo plazo que permita ir dando solución a los problemas que aquí se han mencionado y lograr el desarrollo de esta industria que tanto requiere la economía. A pesar de esas estadísticas no confiables, aproximadamente ¿qué por ciento de los desechos del país se están reciclando en este momento? 35% aproximadamente de los desechos que se pueden reutilizar en este momento. Es decir, que hay un campo por delante amplio para las reservas son muy grandes, muy grandes. Por eso son las insatisfacciones que tenemos todos los trabajadores, el compromiso tan grande que tenemos con el pueblo de dar la respuesta que necesita la economía en este asunto. Bueno, en esa respuesta, como se decía, van de hecho ya a participar varios actores, pues a los actores estatales y a los actores individuales que han estado participando del proceso, ahora se suma la experiencia de la cooperativa. Hasta San José de las Lajas llegó nuestra mesa redonda para ver esta nueva experiencia que se pone en práctica en la provincia de Mayabeque. La recuperación de materias primas para la elaboración de nuevos artículos de suma importancia para la humanidad es una tarea impostergable en Mayabeque. Es esta una de las actividades más lucrativas en el mundo que contribuye además a la protección del medio ambiente. Sin embargo, nuestro territorio no encuentra aún el camino añorado. Lo atestiguan los incumplimientos en la unidad de la capital mayabequense en productos como el hierro fundido, aluminio, acero inoxidable, chatarra electrónica, desperdicios de vidrios y envases de cristal, lo cual hace que San José de las Lajas entre en el grupo de los municipios de Mayabeque que más productos incumplen. Para suerte de todos, en los próximos días comenzarán a funcionar las cooperativas en este sector que sin dudas beneficiarán la importante e imprescindible actividad. Somos criterios que va a desarrollar un incremento de la fuerza productiva, con un mejor aprovechamiento de sus recursos, un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, más un grupo de restricciones que se van a eliminar con la creación de estas cooperativas. Entre estas restricciones sale que ellos pueden ir a comprar los productos en las casas de los dueños. Eso posibilita porque hay muchos vendedores o clientes nuestros de que no tienen la posibilidad de acudir a la dirección municipal. Y esto le permitiría a ellos, a la vez de trabajar con oferta y demanda, buscar esos productos a los domicilios o en los asentamientos donde radica esa población. Pero si queremos un mejor aporte a nuestra economía, es preciso que se cumpla con la Ley 1288 del año 1975, pues las entidades están en la obligación de conservar y entregar los desechos reciclables a materias primas. Es esta una tarea de todos necesaria para la sustitución de importaciones. Desde Mayabeque, Pablo Alfonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cobre podemos encontrarlo en las tuberías de agua, en los conductores eléctricos, en los transformadores y motores eléctricos. Si recuperamos el cobre que se desecha en los centros laborales y en los hogares, garantizamos la fabricación de nuevos cables para la industria telefónica y eléctrica. Vive, piensa, recicla. Bueno, hemos hablado de una nueva política de reciclaje en el país que está siendo implementada, pero esa política también incluye una mirada hacia futuro. ¿Cuál es la estrategia para el desarrollo de la actividad de reciclaje en el país? Sobre eso pues hablamos ahora en la mesa redonda con Estela Domínguez, vicedirectora general de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas. Buenas casi noche ya, Estela. ¿Hacia dónde se encamina esa estrategia del país en el ámbito de la recuperación de materias primas? Bueno, evidentemente en el lineamiento está de manera muy concisa definido cuál debe ser el futuro del reciclaje. La estrategia del desarrollo del reciclaje en Cuba se basa fundamentalmente en una mejor organización de los procesos de reciclaje, tanto recuperación como el procesamiento del material, y en la aplicación de tecnologías más modernas y limpias que posibiliten un incremento de lo que ya hoy se recupera. Esto permitirá de manera en el tiempo, permitir una eficiencia mayor en el proceso, elevar el valor agregado del producto y sobre todo una disminución de costos importantes. Decíamos hoy, Estela, que estas inversiones inicialmente son costosas, las del reciclaje, pero sin embargo en el tiempo son muy redituables económicamente. Y precisamente la estrategia prevé una aplicación en el tiempo, más de 5 años, de procesos que permitan, una vez estudiado, incorporar inicialmente la primera fase, ir incorporando fases en la medida que se va recuperando la primera y lograr ese incremento que estamos comprometidos
a obtener. Existe una amplia gama de desechos, no nos vamos a concentrar en todos, se pueden de alguna manera sencilla dividir en metálicos y no metálicos, y los principios de la concepción del desarrollo en el reciclaje se organizan de una manera que puedo decir la clasificación selectiva en origen, ya los compañeros que me antecedieron hablaron de eso, compactar ese producto en dependencia de qué tipo de producto sea, a los efectos de poder hacer una reducción de volumen que permita un aprovechamiento y una eficiencia mayor en la transportación, es decir, todo el producto hay que moverlo. Esa es la famosa etapa esta en que los vendedores pues aplastan la latica, sí, para que llegue con menos, eso después la industria lo hace aún más efectivo. El primer proceso de compactación volumen y de evitar contaminación en el producto. Proyectos de organización de ciclos de recogida que, como ya decía Marilyn, la política establece que la parte estatal se va a dirigir básicamente a la recuperación en las grandes fuentes. La utilización de transporte especializado, repetimos de nuevo, el volteo y compactadores y compactación que permitan una mayor eficiencia en la utilización del transporte y también del combustible, y un incremento sostenido de la participación de la transportación de nuestros productos por la vía de ferrocarril. Incremento del procesamiento de residuos sólidos urbanos, algo que realmente la clasificación en origen podría de alguna manera disminuir que se vayan a la basura productos que pueden ser reciclados, pero sin lugar a dudas el residuo siempre puede ir, y ya en estos momentos se están montando, ya existen plantas de proceso de residuos sólidos urbanos, se están tratando de montar una en la ciudad de La Habana. Estudios permanentes, sistemáticos y profundos de lo que ya hablaba nuestro director general, que es de estudiar cuál es la circulación de los diferentes productos que se pueden reciclar en el país, y de eso decidir cuáles serían, a partir de las políticas y a partir de la situación en que nos encontramos y de ese proceso inversionista que se va a llegar gradualmente, cuáles serían los potenciales de recuperación a obtener, y decir en un momento determinado que en el país, lo que ya hoy se habló sobre el envase de aluminio, que hoy se recoge más del 80% de ese producto, va a llegar a ese proceso paulatinamente. Y la aplicación de nuevas tecnologías que permitan un proceso sostenible de industrialización, porque el reciclaje, además del ahorro y además del cuidado del medio ambiente, es una industria que se sostiene por sí misma. Si vamos a hablar de las líneas fundamentales del desarrollo, de hacia dónde y cómo debemos hacerlo, dividiéndolo de alguna manera en las fases que ya hablamos, podemos decir que lo primero que debemos potenciar en el desarrollo el reciclaje es la introducción de tecnologías para recuperación de productos que permitan la clasificación a partir del mismo momento en que se generan. Esto significa un ahorro y evita la pérdida de este producto. Modernización de las tecnologías mediante inversiones, volvemos a decir, en un plazo largo y con una racionalidad que permitan incrementar sensiblemente los volúmenes de los 16 productos que hoy ya recuperamos. Si los clasificamos, como ya dijimos, en metálicos y no metálicos, vamos a hablar que en el caso de los metálicos, el proceso de desarrollo iría hacia el incremento de la recuperación y procesamiento de la chatarra ferrosa, que básicamente se enfoca hacia dos inversiones ya en ejecución, con una parte de ella en explotación, que es el desmantelamiento industrial, con equipos de primera tecnología que permiten recuperar la chatarra ferrosa o chatarra metálica básicamente en instalaciones fuera de uso que hoy existen y que se han identificado para su entrega a las acerías, y el desmantelamiento de embarcaciones en base a un desguazadero de barcos que existe en la organización ubicado en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio de Bahía Honda, que es una inversión en ejecución que podrá permitir el desmantelamiento de embarcaciones que permitan obtener chatarra metálica, más del 80% de un barco de chatarra ferrosa. Modernización y reposición de transporte especializado, como ya decíamos, que son inversiones que están propuestas y que se vienen ejecutando de alguna manera desde el año 2011. También pasar por la reparación capital y modernización de equipos de izaje y manipulación, inversiones que están propuestas y deben empezarse a ejecutar ya en este año. Reposición y reparación de equipos de prensa, es decir, de prensado,
que está en estudio y que incluso a partir del trabajo técnico y de desarrollo se ha desarrollado el primer prototipo de prensa para papel y cartón cubano que están hoy en fase de prueba. Introducción de nuevas tecnologías de corte y fragmentación que permitan el ahorro de portadores energéticos y completamiento y modernización de la recuperación de la plata, producto que hoy se recupera, que tiene un alto precio en el mercado internacional y que incluso también se consume como sustitución de importaciones, y que las inversiones van dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la explotación de las capacidades existentes. En el caso de los productos no metálicos, Estela, porque una de las interrogantes, por ejemplo, era con el tema del vidrio, ¿qué se piensa hacer? Bueno, en el caso específicamente hay varios puntos muy importantes con el tema del envase en general y muy específico el envase de cristal. Primero, pretendemos hacer un estudio integral de qué podría hacerse para reutilizar en mayor medida el envase de cristal, bien sea directamente en el producto que lo utiliza o en otros productos que de hecho pueden reusar el envase. A partir de modernización de las líneas de lavado que hoy se tienen, incrementando en un alto grado, alguna preocupación también ha existido de algunos de los televidentes, incrementando la recuperación de estos envases de cristal. Potenciar la reutilización de las botellas y su aceptación de estas tecnologías de reutilización en los productores. Algunos en algún momento se ha tenido también la preocupación de por qué no se recicla la botella de Habana Club. Incluso uno de los documentos que vimos ahora se plantea es que también existen determinadas premisas de calidad de algunos productos, como es el ron cubano, el Habana Club, y es una botella que no se reusa, es decir, no se reusa, pero entonces se podría... Una botella que es personalizada para el Habana Club y el Habana Club no reutiliza esa botella. No reutiliza a partir precisamente de que de estándares de calidad. De los estándares de calidad. Y entonces incrementar y potenciar las capacidades de recuperación y procesamiento de vidrio, donde iría ese producto a ser reutilizado. Y estudiar hacia dónde podíamos lograr. Bueno, potenciar y completar el equipamiento para los polos especializados, desarrollo y turístico del país. Introducir nuevas tecnologías, productos que hoy no reciclamos, dirigidos hacia aquellos de mayor impacto económico y ambiental, que en este caso son dos líneas básicas, que es la recuperación y procesamiento de neumáticos fuera de uso, producto hoy alto contaminante, que es un reclamo del país, la utilización de su fase que está en fase de preparación. ¿Hay posibilidad de recuperar eso? Sí, hay una inversión estudiada que está en su fase de preparación y que debe realizarse en un periodo de 2 o 3 años. Y recuperación del procesamiento de la chatarra electrónica, producto también alto contaminante y que tiene un alto contenido de productos que pueden comercializarse. Estudiar y proponer estudios de viabilidad para otros productos, que es la clasificación en origen, el trabajo con los residuales líquidos y sólidos orgánicos e inorgánicos que provienen de las industrias, que hoy no se aprovechan y que tienen un buen, importante contenido de algunos productos que son reutilizables. La regeneración de residuales gaseosos, como pueden ser los residuales gaseosos que tienen que ver con la refrigeración. Residuales de la construcción, que se pueden de alguna manera reincorporar el acero, por supuesto a las tecnologías, y reutilizar ese material de construcción en la construcción de viviendas, el procesamiento de madera y acerrín, y el trabajo especializado de agotos envases de papel y cartón que tienen recubrimiento plástico metálico que hoy no se pueden reciclar en el país. En el caso del plástico tengo entendido que hay una nueva planta de procesamiento. Esta es una de las líneas que dentro del proceso, el producto plástico tiene está dentro de las líneas de desarrollo. ¿A partir de qué? A partir de que cada día circula más el plástico. Son inversiones que están en estudio y que hoy ya están ejecutadas, una línea en la planta, en nuestra empresa de Cienfuegos, que además procesa. Ahorita nos preguntaban por ahí por qué no se recogía la botella de aceite. Le dijimos que ya se recoge porque puede procesar el plástico sucio, es decir, que esté mezclado. Y se van a montar diferentes líneas en el país. Y también existen otras inversiones que de alguna manera se están haciendo y que se deben potenciar. Y trabajar también el tema de otros materiales que parte básicamente de la chatarra ferrosa. En general y de manera rápida, porque el tiempo siempre presiona, esto es hacia dónde debe ir el desarrollo, hacia dónde debe ir el reciclaje en el país a partir de este proceso y, como ya decimos, a lo largo de un periodo de tiempo. Como no queríamos en general dejar de aprovechar este momento para explicar el alto compromiso que todos sentimos en lo personal y como colectivo de trabajadores a partir de todo esto que de alguna manera hemos explicado hoy aquí.
tener aprobado una política, haber dedicado a nosotros un lineamiento en específico que ya hoy es una realidad, y estas posibilidades que están poniendo en nuestras manos constituye para nosotros un compromiso para trabajar más y aportarle mucho más al país, porque estamos convencidos que podemos hacer muchísimo más con mucho menos y sin haber terminado todavía estas inversiones o estos desarrollos que de alguna manera se están llevando. Tenemos un alto compromiso, un alto responsabilidad, pero a su vez transmitir también que el reciclaje es un problema de todos y que entre todos, aunque el Ministerio de Industria y nosotros estamos comprometidos, debemos lograr revertir este alto impacto que tiene el reciclaje en el mundo, no solo para todos. Es una prioridad para el país, lo decidió nuestro gobierno en su reunión de diciembre pasado. Solo el 35% de los desechos están siendo reciclados en el país. Hay un potencial tremendo por delante, hay perspectivas con estas políticas que se han explicado. Hay mucho todavía por hacer en algunos renglones y, por supuesto, la nueva confluencia también en esta actividad de actores estatales, de actores privados y de las cooperativas, pues le da una dinámica diferente a este trabajo que está encaminado hacia el futuro. No puede concebirse un desarrollo económico sustentable del país si no pasa por el reciclaje. Así que es grande la tarea que tienen por delante los compañeros de la Unión de Recuperación de Materia, la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas y el Ministerio de Industria, que es su organismo rector, y por supuesto toda la sociedad cubana, que tiene que comprender, que tiene que hacer suyo el hecho de que el reciclaje es también contribuir a la vida. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche, y nos despedimos con nuestras imágenes del día, recordando que hoy es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un día en el que se recuerda que todavía aquí, en el clavado en el puñal, como un puñal en el corazón de este país, hay una base naval ilegal de los Estados Unidos donde está la prisión, donde se cometen públicamente las mayores torturas de estos tiempos. Muy buenas noches.